Qué hermoso, qué tiempo hermoso de alabanza y qué hermoso cuando podemos cantar y podemos cantar aún canciones que son cristocéntricas, allí centradas en lo que es el Evangelio y poder de corazón alabar a nuestro Dios por lo que sabemos que Él hizo por cada uno de nosotros y esa es la razón por la cual también estamos en esta mañana aquí. No solo para alabarle, sino también por escuchar su palabra. Amén. ¿Has venido a escuchar la palabra de Dios? Bueno, qué bueno, gracias a Dios y que podemos en esta mañana escuchar a Dios. Bueno, para aquellos que no me conocen, soy el papá de Leo, perdón, papá de Pablo, papá de Leo, papá de Pablo, ok, que ya venimos hace tiempo aquí a la iglesia apoyándole, pero también, bueno, si ustedes quizás dicen, pero no te pareces, bueno, es porque se parece más a su madre, no a mí, ok. Muy bien, quiero también compartirles que vivimos ahí en Bernal, donde está la Peña de Bernal. Allí son bienvenidos, servimos al Señor entre la juventud. Tenemos una propiedad bien grande a través de la cual ahí la usamos para alcanzar a la juventud. Así que si quieren venir, bienvenidos, pero no el 21 de marzo, ¿no? Lo que fue hace poquito porque tanta gente que realmente no se podía ni estar allí en el pueblo. Pero muy bien, vamos ahora a gastar un tiempo con la palabra de Dios. Vamos a abrir allí Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Pablo ayer, bueno, el domingo pasado compartió del 1 al 5 y ahora vamos allí a leer del 6 al versículo 10. Solamente allí vamos a leer 4 versículos, pero que son importantes en esta mañana para escuchar a Dios y ver lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Viendo este pasaje, es hermoso ver cómo aquí el apóstol Pablo va a tomar un enfoque hacia la importancia de lo que es saber invertir nuestras vidas, saber hacer inversiones para Dios. Ahora, si yo en esta mañana te preguntara, ¿eres buen inversionista? ¿Has podido realmente como creyente allí invertir tu vida en lo que realmente tiene que ser? Ahora, yo hoy entiendo, ¿no es cierto?, que algunos puedan pensar bajo la palabra inversión, que son buenos porque quizás han logrado mucho dinero, o que algunos no porque quizás han perdido mucho dinero y dicen, no soy buen inversionista. Ahí no es, algunos no han escuchado quizás buenos consejos y se han equivocado, pero hoy tenemos el consejo de Dios, hoy tenemos la palabra de Dios y yo te quiero animar a que podamos escuchar cómo el apóstol Pablo allí a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, va a hablarles acerca de la importancia de que como creyentes tenemos que saber invertir nuestras vidas, saber hacer buenas inversiones, ¿ok? Y allí me gustaría entonces que leamos la palabra de Dios a partir del versículo 6 y dice así, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, ¿ok? Allí está, ¿no es cierto?, la importancia de poder invertir, hacer algo, de toda cosa buena al que lo instruye. Y allí versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que Dios tome la palabra allí leída, la que escuchamos, y la pueda aplicar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana en donde tú, Señor, permitiste que llegáramos aquí, Señor, para exaltar tu nombre, para alabarte, pero también para escucharte. Señor, hoy entendemos que esta es tu santa palabra, la que tú, Señor, nos has dejado para exhortarnos, para animarnos, para desafiarnos, para mostrarnos, Señor, tu voluntad. Padre, danos un corazón en esta mañana sensible, Señor, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros
Señor, sea quien hable a nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, como quizás al comienzo estaba diciendo, ¿no es cierto? Si yo te preguntara, ¿has sido buena inversionista? Bueno, quizás me puedes decir que sí, quizás que no, porque has fallado, quizás que no sabes porque no has hasta ahora hecho ningún tipo de inversión. Pero sabes, como cristianos tenemos la gran responsabilidad de saber que Dios nos ha dado una vida, ¿ok? Y al ser cristianos, al ser hijos suyos, al Él salvarnos, tenemos la responsabilidad de también saber que la tenemos que invertir. Tenemos que hacer una inversión con nuestra vida. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por nosotros. Simple y sencillamente por eso. ¿Sabes? Es hermoso pensar lo que Cristo hizo. Cómo Él nos salvó, cómo Él nos perdonó, cómo Él nos rescató, cómo Él nos dio una vida eterna. Y sabes, ahora nuestra responsabilidad es decir, Señor, aquí está mi vida y yo quiero que también tú la puedes usar. Aquí está todo lo que yo puedo tener, todo lo que yo espero ser. Y Señor, yo hoy quiero invertirlo, Señor, para ti. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo Pablo comienza en el versículo allí 6 a hablar acerca de cómo tenemos que invertir, qué inversión tenemos que hacer. Y él dice en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Okay? Saben, hermanos, yo doy tantas gracias a Dios por esta iglesia, porque entiendo que Dios ha levantado un equipo de liderazgo, a pastores, que están dispuestos a agarrar y entregarse a la palabra y enseñárselas. Y creo que es bien importante ver cómo apoyamos para que esto crezca, para que esto siga, ¿no es cierto?, siendo algo que Dios pueda usar a través de cómo nosotros, aquí cuando Pablo dice, haga partícipe, o sea, aquí está hablando acerca de la responsabilidad de que si uno es enseñado, como dice la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de que si ha recibido bendiciones o que materiales, que justamente poder hacer que esas bendiciones también materiales puedan servir para aquellos que están entregados en enseñar lo que es la palabra de Dios. Todos creemos que la palabra de Dios es importante y gracias a Dios por aquellos que se entregan para estudiarla y nos la pueden compartir. Bueno, allí, ¿no es cierto?, tenemos una gran responsabilidad y tenemos una obligación de allí poder hacer de lo que Dios nos ha dado partícipe, allí alentando y animando a aquellos que están enseñando la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando pensamos, ¿no es cierto?, de repente, todo lo que hemos aprendido en la vida ha sido a través de personas que nos han enseñado. Y hay personas que han recibido por lo que nos han enseñado. Bueno, ¿cuánto más cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios, valorarla y valorar a las personas que nos las están enseñando, ¿Saben? Cuando pienso aún en que si esto es necesario que crezca, por supuesto. ¿Cuántos creen que la palabra tiene que fluir más? Que la palabra tiene que ser más predicada, que la palabra tiene que correr a tantas personas con tanta necesidad que tiene que llegar. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando nosotros estamos dispuestos, aún quizás con lo que tenemos, a apoyar para que esto pueda suceder. Yo sé los sueños, porque allí está mi hijo, ¿no es cierto?, de los que él tiene de poder comenzar no solo Lumina, ¿no es cierto?, aquí, sino muchas otras iglesias, en muchos otros lugares donde la palabra todavía no ha sido predicada, el evangelio no ha sido llevado, la palabra de Dios no ha sido enseñada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, como creyentes estamos dispuestos también a invertir en esto, ¿no es cierto?, agarrar y hacer que esto sea más, cada vez más. Ahora, allí en versículo 7, vamos a leer un versículo, ¿no es cierto?, también que sigue desafiándonos con relación a esto en una forma importante, y es el versículo quizás clave de todo el pasaje que hemos leído, ¿ok? Y siempre, bueno, he pensado, ¿no es cierto?, que este versículo tenía que ver con poder mostrárselo a aquellos que no conocen a Dios. Pero, ¿sabes? Cuando vemos este pasaje que estamos leyendo, como dijimos al comienzo, Pablo está hablando a creyentes.
Pablo está tomando allí a la iglesia, a los creyentes de Galacia, y a ellos les quería desafiar con esta verdad justamente que está en este versículo. Cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Como dije antes, hasta recuerdo los puntos que utilicé de este pasaje cuando Dios me dio la oportunidad de predicar el Evangelio en algunos lugares, y allí yo podía pensar y decir, bueno, no se engañen. Si tú enseñas indiferencia, incredulidad, si tú enseñas allí, ¿no es cierto?, ignorancia delante de Dios, o sea, para poder conocer a Dios, bueno, todo eso que tú siembras, o sea, va a tener un resultado, ¿no es cierto?, que es allí corrupción. Ahora, si tú allí siembras una relación para con Dios, vas a poder tener la salvación y la vida eterna. Y es verdad, ¿ok? Este pasaje podríamos aplicarlo, ¿ok?, a quizás hablando hacia personas que no conocen a Dios. Pero hoy, déjame decirte que este pasaje es para ti y para mí. ¿Okay? Este pasaje, aquí Pablo está hablando a creyentes y está hablando acerca de la importancia de qué es lo que sembramos en relación a cómo nosotros vamos invirtiendo nuestra vida en las cosas espirituales y no en las carnales. A través de los últimos domingos hubo mucha enseñanza acerca de la obra del Espíritu y la obra de la carne, ¿no es cierto? Allí enseñándonos con relación a cómo es la lucha que nosotros tenemos como creyentes aún, porque aún tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza caída nuestra, ¿okay? O sea, sabemos que todavía existe, esa no va a estar más cuando estemos en el cielo y estemos glorificados, porque allí ya no va a haber más pecado. Pero hoy sabemos que si hoy no estamos haciendo bien las cosas, es porque las estamos haciendo en una naturaleza caída y que tiene que ver con nuestro yo y con nuestra carne. Pero el desafío es poder invertir y pensar en la nueva naturaleza que tenemos y en lo que Dios quiere a través de ella hacer para justamente la obra de Dios. Y vamos a ver aquí, en este pasaje, a través de este versículo, allí tres verdades importantes. Y vamos a parar más en la tercera, allí para poder invertir más tiempo y entender en lo que Pablo se refiere acerca de lo que es sembrar y lo que es cosechar. Pero aquí hay un error, en primer lugar, muy frecuente en el creyente, y es justamente en el creyente, y es el autoengaño. Por eso Pablo dice, no os engañéis, no os engañéis con relación a lo que pueda llegar a ser la siembra y la cosecha. ¿Okay? Y esto se produce ¿por qué? Uno podría decir, bueno, ¿por qué puedo estar engañándome? ¿Okay? Puede ser por mis propios pensamientos, mi forma de pensar, pero déjame solamente decirte que detrás de lo que es el engaño, lo que es la mentira, hay una sola persona, y es el diablo. En Juan capítulo 8 dice que él es el padre de la mentira, él es el engañador, y él es el que coloca justamente a uno de nuestros creyentes el engañarse a sí mismo. Y esto es algo muy frecuente que aún puede estar en nuestra vida como cristianos. El engaño viene justamente de lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida. Y eso es lo que no tiene que permitir, no lo tenemos que permitir. Por eso Pablo dice, no os engañéis. ¿Okay? Dios no puede ser burlado. La segunda verdad, vemos aquí que Pablo nos hace un recordatorio solemne, grande. Dios no puede ser burlado a través de lo que pueda ser el engaño en nuestra vida. Nosotros podríamos pensar que de repente podemos burlarnos de muchas personas y que quizás eso puede traer un efecto que aún las personas ni se den cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y Dios no puede ser burlado en nuestra vida con relación a qué. Aquí está el principal mensaje de lo que nosotros podamos sembrar en nuestra vida, de lo que nosotros podamos hacer con nuestra vida y de la forma en como nosotros
la vamos a invertir. Dios no puede ser burlado. ¿Ok? ¿Por qué? Por mis indiferencias, por mis falsas promesas. ¿Ok? ¿Sabes cuántos golpes en nuestra vida cristiana estaríamos nosotros ahorrándonos si crearíamos la convicción y la conciencia de que no nos podemos burlar de Dios? De que no nos podemos burlar de Dios. O sea, si nosotros crearíamos una convicción de esto, crearíamos un temor en todo lo que nosotros podamos hacer o cómo podamos vivir o entregarnos para saber que a Dios no lo podemos burlar con lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida. ¿Sabes? En tercer lugar, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pablo nos va a decir una verdad también muy, muy, muy importante. Nos va a mostrar que hay una sola ley y que esta es invariable. Escúchame bien, esta es invariable. Hay una ley que es invariable. ¿Cuál es esa ley? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Escuchaste bien? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, Pablo justamente bajo esto que está diciendo, está usando términos del campo, lo que es sembrar y lo que es cosechar. Pero esta ley se utiliza para muchas más cosas, no solo para una ley del campo. Esto es una ley que le llamamos la ley de la inversión, la ley de lo que es el depósito, la ley de lo que son las ganancias, hablando en forma de finanzas o de dinero, ¿okay? Pero esta ley va mucho más allá que términos agrícolas o quizás financieros. ¿Okay? Quiero que veas lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Si lo podemos poner allí en la pantalla y te vas a dar cuenta cómo nuestra vida tiene que ver con eso, ¿no? Y sí está involucrado y Pablo va a estar hablando acerca de cómo invertimos lo que podamos llegar a tener, poco o mucho. Sabes, a mí siempre me llama la atención que aquí no estamos hablando de cantidades, ¿no? Y no estamos hablando aún a gente rica para que dé todo lo que tiene. Estamos hablando del creyente, de lo que él puede hacer y cómo eso compartiéndolo puede ayudar para poder hacer lo correcto delante de Dios. Pero allí Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, con la última parte, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto es una verdad grandísima de esta ley. ¿Okay? ¿Sabes? Porque pensando un poquito a nivel de nuestra vida y en nuestras relaciones, aún como qué es lo que nosotros invertimos y esperamos también recibir. ¿Okay? ¿Sabes? Me encanta, hoy hablábamos acerca del amor de Dios, el amor tan grande, ¿no?, que Dios nos ha dado. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Qué dice Primera de Juan? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y me encanta pensar que estamos hablando de algo tan importante como el Evangelio. Dios invirtió nuestra vida en nosotros, por eso hoy nosotros podemos amarle. Pero ¿qué pasa en nuestra vida cuando nosotros reclamamos y queremos que nuestras esposas nos amen, que nuestros hijos no sean rebeldes y nos amen? La gran pregunta sería, ¿qué has invertido tú para que eso sea posible? ¿Cuánto estás invirtiendo de amor tú en tu mujer para que ella te ame? ¿Cuánto amor estás invirtiendo en tus hijos para que ellos justamente te amen? Con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Okay? Os volverán a medir. Y esto justamente es la verdad que tiene que ver con lo que es esta ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero de esta ley, de este último punto, ¿no es cierto?, de los tres que hemos visto, no os engañéis, Dios no puede ser sembrado, pero la verdad de que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Sabes? Quiero que podamos ver rapidito 4 verdades que tienen que ver justamente con esta ley, ¿okay? Con esta ley. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en los términos que allí utiliza el apóstol Pablo, sembrar y cosechar, te hago una pregunta.
¿Podemos cosechar si primero allí nos sembramos? Imposible. Y sabes, eso es lo que pasa. ¿Okay? Nosotros como cristianos queremos agarrar y queremos ver una iglesia grande, que muchas personas se salven. Queremos agarrar y entender que Dios nos ha llamado para algo, pero no estamos sembrando. Hay que sembrar para cosechar. Yo no voy a poder cosechar si no siembro primero. Esa es la primera verdad que tiene que crearnos hoy en nosotros un desafío para entender qué estamos haciendo. Queremos cosechar, que queremos ver grandes cosas, pero hoy estamos sembrando. Vamos a relacionarlo esto con el Evangelio en estos momentos. La palabra de Dios dice que si la semilla no cae a tierra nunca y muere, no va a dar fruto. Cuando pensamos, ¿por qué hoy yo estoy salvo? Porque un día, ¿no es cierto?, esa semilla del cielo llegó, cayó sobre la tierra y allí cumplió con su propósito, murió Jesucristo en la cruz del Calvario y hoy puedo tener salvación porque hubo una verdad, hubo algo que sucedió. No habría salvación si eso no hubiese sucedido. Si Cristo allí hubiese negado de irse hacia la cruz del Calvario y allí en aquella cruz derramar su sangre preciosa para salvarnos, hoy no habría salvación. Y gloria a Dios porque hoy podemos tener salvación, porque hubo una semilla que cayó sobre la tierra y murió y eso trajo un fruto, trajo un resultado. Y sabes, hoy queremos justamente, como decía, ver la obra de Dios crecer. Queremos cosechar muchas almas, pero la semilla no la sembramos. ¿De qué vale poder llegar a tener un granero lleno de semillas y una tierra lista para que allí caiga la semilla y pueda dar fruto, pero si la semilla no cae, no sirve, ¿no es cierto? No va a haber. Entonces, la primera verdad es que hay que sembrar para poder cosechar. Yo no voy a cosechar si yo no siembro primero. Y pensando, hermano, en tu vida, en esta mañana, solamente quisiera que tú puedas hacer un análisis o pensar, ¿estoy sembrando? ¿O estoy aquí, cierto, en la iglesia, cómodo, escuchando y animado y cantando y escuchando? Pero hay una semilla que tiene que ser sembrada. Y si en esta mañana tendrías que analizar o pensar, bueno, ¿qué es esa semilla? ¿Qué estoy yo haciendo? O sea, yo entregándome para que realmente pueda también después ver o haber una cosecha. La segunda verdad que podemos ver de esta misma verdad, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, es que justamente de lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. ¿Okay? Y aquí es donde Pablo va a hacer énfasis en qué es lo que algunos siembran y de repente no se dan cuenta, pero están cosechando lo que quizás no quieren cosechar, porque lo que siembran es lo que van a cosechar. No podemos sembrar trigo y esperar que allí salga maíz. Eso es una ley. O sea, y es una ley aún de Dios, ¿no es cierto? Desde Génesis, cuando dijo que allí Dios creó, pero todo de acuerdo a su género, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que hoy de que lo que hoy sembramos, hoy la semilla que colocamos, es de lo que nosotros vamos a cosechar. No puedo sembrar papas y pensar que, voy a agarrar y voy a cosechar lechuga, Entonces, ahí eso es una ley. Y aquí es donde Pablo va a ser muy claro y donde entra lo que muchas veces puede ser justamente el autoengaño o el burlarnos en relación a lo que nosotros podamos hacer. Le decimos a Dios que le amamos, que nuestra vida le pertenece, que todo lo que poseemos es suyo, que le decimos, o sea, pensamos, ¿no es cierto?, todo esto. Pero con lo que nosotros sembramos, o sea, de repente tenemos que darnos cuenta que la realidad es otra, porque lo que sale, no es lo que nosotros
sembramos. Aquí es donde Pablo va a hacer mucho énfasis en ver esa realidad. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabes? Aquí Pablo hace dos comparaciones. Algo que uno pueda sembrar y que no sirve, ¿okay? Se corrompe. Y algo que uno pueda sembrar y que tiene una proyección que nos lleva hacia lo que es la eternidad, no lo pasajero, no lo que se acaba. Fíjate, ahí, 1 de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, esto lo compartí cuando me tocó también enseñar allí justamente el pasaje de 1 de Juan. Juan va a ser muy claro en relación a esto, ¿no? ¿Por qué Juan dice aquí, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿ok? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17, el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? Ahí está lo que nosotros podamos sembrar. Es cierto, vivimos en el mundo, vivimos bajo un sistema, ¿ok?, que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Pero Dios es muy claro con relación al mundo y al sistema, o sea, en qué forma nosotros lo tenemos que tratar. Si nosotros nos entregamos al mundo, la Biblia dice claramente en 1 Juan que allí están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la arrogancia. O sea, está hablando que todo lo que podamos hacer hacia este mundo y sembrando hacia el sistema de mundo, tiene algo que evidentemente no es lo que Dios quiere, que es la carne. ¿Okay? ¿Cuántos estamos allí invirtiendo nuestra vida o sembrando para nuestros placeres, para nuestros gustos, para nuestros deleites, para lo que más nos gusta? Y después queremos cosechar una vida espiritual, queremos agarrar y entender que lo más importante es Dios y que queremos estar bien con Dios cuando lo que sembramos no va de acuerdo a lo que nosotros queremos cosechar. Aquí Pablo es muy claro, diciendo el que siembra para la carne segará corrupción. Corrupción, esa palabra tiene que ver con algo que se pudre, que no es válido, que no sirve, que diríamos va a dejar de ser porque no tiene algo que es original o algo que pueda tener valor. Ahora, qué importante poder sembrar para el Espíritu, porque eso nos lleva a poder cosechar lo que es fruto para la vida eterna. ¿Sabes, hermano? Vivimos una vida temporal, cortita, pasajera, y frente a la eternidad realmente no es nada, pero qué importante sembrar correctamente para que lo que hagamos o vivamos en este mundo tenga que ver para la eternidad, no para los pasajeros, para lo que se acaba, para lo que no sirve, que para lo que es este mundo nada más. Pero vamos rápidamente allí ver una tercera verdad que está implicada en esta ley. De esta ley también se deriva que yo cosecho, ¿ok? No solo, diríamos, tengo que sembrar para poder agarrar y cosechar, no solo tengo que sembrar lo correcto para cosechar lo correcto, ¿okay?, sino también yo de lo que cosecho es la cantidad que yo siembro. ¿Okay? De lo que cosecho es la cantidad que yo siembro. Eso significa que si yo siembro poco, voy a cosechar poco. Y a veces vivimos en una vida ilusoria en este aspecto, pensando que quiero grandes cosas, pero siembro muy poco. Hago muy poco. O sea, no entiendo, ¿no es cierto?, que tengo que entregarme lo más posible para ver que si yo quiero un resultado espiritual, que si yo quiero ver la obra de Dios crecer, que si yo quiero ver muchos frutos para la gloria de Dios, tengo que estar dispuesto también a sembrar mucho. Esa es una gran verdad. Yo no puedo creer que siembro poco y voy a cosechar mucho. Es como aquellos que
quieren hacerse ricos de la mañana, de la tarde a la mañana, pensando de que, ¿no es cierto?, invirtiendo, haciendo poquito, pueden alcanzar mucho, y eso no es verdad. Sabemos que de la medida de lo que sembramos es también lo que nosotros vamos a cosechar. La inversión determina los dividendos, que todo lo que yo voy a poder cosechar. Hoy no podemos vivir ilusionándonos en una forma irreal de lo que muchos quizás viven, ¿no es cierto? Pensando poco esfuerzo para el Señor, poca entrega, poco le doy, pero Dios me va a dar mucho, ¿no? Y yo voy a ser muy bendecido. Gracias a Dios, porque entendemos que esto también está muy definido en cómo va a ser cuando aún partamos de esta tierra. Nosotros vamos a estar allí en el tribunal de Jesucristo. Y allí el Señor dice muy claramente que será allí un juicio para los creyentes para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en la tierra. Reciban conforme a lo que hayan hecho, conforme a lo que hayamos sembrado. Sembramos poco, vamos a recibir poco. ¿Sabes? Va a ser un tiempo tan especial y tan lindo de poder aún gozarnos si Dios nos va a permitido invertir mucho para el Señor aquí en la tierra. O va a ser un tiempo para estar tristes de saber que algunos van a recibir mucho y otros recibirán muy poco. Estamos hablando de coronas y galardones que aún Él ha prometido. Pero en cuarto lugar, allí rapidito, ¿sabe? De esta ley también se deriva algo muy importante. Hoy siembro, ¿ok? Hoy estoy sembrando, pero no es que mañana a la mañana ya voy a cosechar, ¿ok? Hoy siembro y la cosecha no es instantánea. Hay que saber esperar para poder cosechar. Y qué difícil es esto, ¿no es cierto? Y qué lucha es esto también en la vida cristiana. Porque queremos todo rápido y queremos que ya los resultados puedan estar. Pero cuando esto no es así, a mí me encanta. Porque los desafíos aún mayores en la forma en cómo Dios trabaja en nuestra vida. Dios está buscando constancia. Dios está buscando paciencia. Dios está esperando que ejerza mi esperanza a sus promesas, a todo lo que Dios ha prometido. Hermano, ¿crees en las promesas de Dios? Decimos sí, pero cuando estamos allí, ¿no es cierto?, frente a algo que queremos que ya suceda, ¿cómo nos cuesta aferrarnos a sus promesas y creer que son verdad y creer que Dios va a cumplirlas? Y eso es lo que Dios también aún espera cuando nosotros estemos sembrando. Y nosotros podamos allí hacerlo con esperanza, con paciencia. Y allí es lo que la palabra de Dios termina allí diciéndonos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. ¡Wow! Qué palabras de ánimo, ¿no es cierto?, que tenemos aquí en su palabra para hoy entregarnos y saber que frente a un mundo caído y con tanta dificultad y todos nosotros no nos tenemos que caer porque creemos en lo que Dios prometió y sabemos que Dios lo va a cumplir y sabemos que Dios va allí a darnos una cosecha en base a también nuestra constancia y, como dice, si no desmayamos, si estamos allí esperando el fruto, esperando que pueda crecer y esperando ver la obra y lo que Dios puede hacer en su poder. Y a eso Dios justamente nos ha llamado, ¿no es cierto? 4 verdades importantes que tienen que ver con, están derivados de que allí de lo que dice la palabra de Dios, allí que porque el que siembra para su carne, de tu espíritu, allí segará, ¿no es cierto?, de lo que es la siembra y lo que es la cosecha. Pero sabes, en esta mañana ya terminando allí la palabra dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. No nos queda mucho tiempo, ¿sabes? Cuando estemos en el cielo, ya no va a ser esto, no va a ser una realidad. Ahí vamos a estar disfrutando y gozando del Señor. Hoy es el día para entregarnos a hacer el bien.
y a todos. O sea, mayormente a los de la familia de Dios, pero cuando dice a todos es también a aquellos que no conocen al Señor. Pero allí me encanta cuando dice mayormente a los de la familia de Dios. O sea, mucha gente va a creer, mucha gente también va a conocer al Señor por la manera en cómo nosotros, como creyentes, nos entregamos unos a otros, vamos allí sirviéndonos unos a otros, vamos allí con nuestros bienes, allí administrando e invirtiéndolos para poder allí mostrar lo que es a nuestro Dios. ¿Sabes? Me gusta y quiero terminar con esto, con una frase de Juan Wesley, que creo que tiene que ver con el desafío de lo que dice este último versículo. Allí si la podemos poner, fíjate lo que dice: haz todo lo que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Hermoso, ¿no es cierto? Para poder de esta manera saber que estamos invirtiendo nuestras vidas para lo más importante. Nuestras vidas para que personas puedan allí entregarse a conocer al Señor, personas puedan estar allí viendo al Señor y teniendo suplidas sus necesidades delante del Señor, y todo esto nos proyecta hacia lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Una vez más, allí, haz todo lo que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Te hago una pregunta. ¿Piensas que esto puede traer satisfacción a tu vida? Yo creo que esto es lo que mayor satisfacción puede traer a nuestra vida. Cuando invertimos nuestras vidas a las personas que tenemos a nuestro alrededor y somos de bendición para sus vidas, para que ellos puedan ver a Dios. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, gracias en esta mañana por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, por los desafíos que tenemos y que nos llevan a ver la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, Señor, de que Él no vino para ser servido, sino para servir. Sabiendo que Él vino aún para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque fue el grano de trigo que cayó en la tierra y que murió, Señor, para que hubiese hoy una cosecha de miles y millones de personas, Señor, que puedan hoy tener una salvación. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa, Señor, y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos desafía a nosotros a saber que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos aquí con un propósito, con el propósito, Señor, de poder entregar nuestras vidas para que otros también le conozcan. Oramos para que esto pueda ser una realidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Para esta mañana vamos a participar ahora de algo muy importante. Si puedes ponérmelo ahí, yo lo tomo, por favor, gracias. Lucas capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 22. Jesús estaba allí con sus discípulos, con aquellos que le seguían, ¿no es cierto? Y allí caminaban con Él. Y Él tomó un tiempo para estar con ellos, para agarrar y mostrar la obra más importante que Él iba a hacer por cada uno de ellos y por este mundo, que era ir a la cruz del Calvario y allí morir por sus pecados y resucitar para darles la vida eterna. Y allí con sus discípulos los juntó y les dijo: tomad, este es mi cuerpo, pensando allí, ¿no es cierto?, en el pan que ellos tenían. Tomad, este es mi cuerpo. Y allí dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió, versículo 22, y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y después versículo 23 dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos. Y allí les mostró que esa iba a ser la sangre que Él iba a derramar para la limpieza de todos sus pecados.
Entonces, en esta hora queremos hacer memoria de esa obra de Cristo a nuestro favor. Vamos a participar entonces y vamos a alabar a nuestro Dios por lo que Él hizo por cada uno de nosotros y por esa salvación que Él nos dio allí a través de lo que es su gracia y su misericordia cada uno de nosotros. Vamos a participar. Allí puedes tomar el pan recordando que ese fue el cuerpo que fue entregado para tu salvación. Y allí toma la copa para recordar que esa fue la sangre que Él derramó para limpiarte de todos tus pecados. Gloria a Dios porque Él resucitó y eso nos da hoy la seguridad y la esperanza de haber vencido la muerte y de tener la vida eterna. Quiero terminar solo diciendo esto. Hoy hablamos acerca de la importancia de no sembrar para la carne y sembrar para el espíritu. Esto sería algo imposible si tú no conoces a Cristo como Salvador. ¿Sabes? Antes de conocer a Cristo como Salvador, lo que gobierna y controla nuestra carne, nuestra vida, es una vida carnal, una vieja naturaleza. Si tú quieres sembrar correctamente, sin tener al Espíritu de Dios, es imposible. Y en esta mañana quizás te puedas preguntar, ¿y cómo es que yo puedo sembrar para el Espíritu si yo sé que tengo una naturaleza caída, una vida que es controlada y dirigida por la carne? Bueno, necesitas a Cristo. Necesitas que Cristo venga a tu vida, que venga a tu corazón. Necesitas tenerle como tu Salvador personal. Necesitas arrepentirte de tus pecados y reconocer que Cristo fue allí en aquella cruz para poder darte salvación y vida eterna. Y sabes, si tú lo haces, si tú lo crees, en esta hora la Biblia dice que Dios te va a dar de su Espíritu, el Espíritu Santo, para que more en ti. Y si tú lo haces y el Espíritu Santo está en ti, a partir de este día, si nunca lo has hecho, vas a poder comenzar a sembrar correctamente, a sembrar para el Espíritu y no para la carne. Vamos a terminar una palabra de oración. Querido Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu palabra, es clara para nuestra vida. Gracias, Señor, por esa obra redentora en la cruz del Calvario que nos permitió ser salvos, pero también saber que hoy nuestras vidas te pertenecen y que nuestra responsabilidad también es poder sembrar correctamente para la eternidad. No para una carne, no para nuestro placer, nuestra satisfacción, sino, Señor, para, Señor, sembrar correctamente para la gloria y honra tuya. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado esta vida. Y, Señor, quizás tengamos poco o mucho, pero qué importante lo que tengamos, poder utilizarlo para ti. Oh Dios, ayúdanos a que esto sea una realidad. Que cada día de nuestra vida, cada hora, Señor, podamos estar satisfechos que sembramos para la eternidad, no para este mundo. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.